Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Muy buenas noches para todos los hermanos que nos escuchan en estos momentos en directo, para todas las personas que nos van a escuchar después en diferido. Un Shabbat Shalom para todos, un día más, un día que nos regala el Eterno, para podernos reunir en familia, para poder disfrutar de este maravilloso descanso, este maravilloso reposo que yo creo que ya todos anhelamos. Ya cuando todos empezamos a caminar en esta preciosa senda, anhelamos que llegue pronto este día para poder descansar, para poder olvidarnos de todo este sistema que nos tiene totalmente esclavizados y cautivados, y poder despojarnos de todo y dejar nuestra mente como en blanco para dedicársela a nuestro Padre Celestial, tener esa paz, esa comunión. Muy feliz, hermano Marcelo, de poder estar un Shabbat más juntos aquí para hacer lo que el Eterno nos ha puesto a hacer, para lo que nacimos y vinimos a este mundo, que fue para servirle. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la visión que tuvo Kefa, vamos a traerla a la actualidad, vamos a ver hoy en la actualidad cómo aplica esta situación que hace 2000 años él vivió. Y bueno, vamos a ver si es cierto lo que la cristiandad dice, que ya todo está purificado y podemos comer cualquier alimento, que ya no importa. Vamos a hacer un análisis pues, de todos estos temas y de lo que el Eterno nos vaya poniendo en el transcurso del programa. A todos los hermanos que nos escuchan, que quieran hacernos un comentario, lo pueden hacer, pueden hacernos un audio si quieren por medio de WhatsApp, o pueden escribirnos en la radio o por WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, también estaremos atentos a cualquier pregunta. Bueno, hermano Marcelo, pues yo te cedo el paso para que tú saludes a los hermanos y arranquemos con el tema. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom, hermanos, buenas noches. Muy comprometidos con el Eterno, muy comprometidos con ustedes, hermanos, con nuestras conciencias. Como lo dijo Alejo, sabemos que nacimos para esto, no podemos ocultarnos de esto. ¿Dónde escaparemos del Eterno? Tenemos que proclamar, somos proclamadores, somos vociferadores, somos personas pregoneras del mensaje de la palabra del Eterno. Como nosotros, hay muchas personas que están regadas, especialmente en este tiempo donde se va a levantar el Ruach de Elías para llevar la palabra del Eterno, el regreso a la Torá. Está anunciado en Malaquías 4 de que se va a levantar Elías y él proclamará la Torá al mundo y llevará el corazón de los hijos hacia los padres. Esto es que nosotros que no éramos pueblo, que perdimos nuestra conciencia ancestral de quién somos, de qué hacemos en este mundo. Hoy que regresamos por la misericordiosa sangre de Yeshua, vemos que hemos sido aquellos descendientes de las 10 tribus, porque está escrito que todo aquel a quien trae el Mesías es simiente de Abraham, y nosotros somos ese pueblo. Somos los que regresamos a la senda antigua, los que escuchamos el llamado y los que recibimos el llamado de Elías y hacemos y proclamamos el llamado de Elías, que es traer más hijos Bené Israel al camino, a la senda para la reestructuración del pueblo del Eterno anunciado para este tiempo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay que volver a la Torá, como es el mensaje de Elías, porque así como Elías en aquel tiempo contra los 400 profetas de Baal, él edificó un altar con 12 piedras, y son las 12 tribus de Israel únicamente las llamadas, y hay que tomar en cuenta que esas 12 piedras son las que recibieron el fuego del Eterno. Por eso es que no se sorprendan, hermanos, que nosotros, sin muchas inversiones, sin muchos recursos, sin muchos medios, cuando el Eterno quiere sacar a flote una verdad, lo hace de la manera más sencilla y lo publica, porque nada se mueve sin su aprobación, y este camino es profético. Estamos en un momento profético, el momento más espectacular de la historia, y es importante que nosotros regresemos a observar la Torá. Y una parte muy fundamental de observar la Torá es
obviamente, el observar las regulaciones que el Eterno dio para que seamos un pueblo sabio. No solamente en nuestro vestido, en nuestro hablar, en nuestro sentir, sino también en las cosas que nosotros tomamos como alimentos, tomamos como cosas saludables, porque ¿quién mejor que el Eterno para saber lo que el hombre debe llevar a su estómago, llevar a su boca? ¿Quién sabe más que el Eterno cómo funcionan nuestros cuerpos? En la antigüedad el Eterno se manifestó a su pueblo dándoles ordenanzas de una manera muy dogmática, muy ritual. Y porque obviamente en aquel tiempo no se iba a entender lo que conocemos hoy a través de los años, cómo ha ido dilucidando la ciencia, ha ido evolucionando, que tenemos una explicación correcta más o menos y podemos establecer que aquella dieta prescrita en Levítico 11 para su pueblo es lo más saludable que puede existir en comida para el hombre. Tenemos datos certeros en la actualidad de que el pueblo que guarda los mandamientos, la Torá, tiene un índice de vida superior a los 75 años, y especialmente las mujeres, que viven más cuando toman la dieta correctamente del Eterno. ¿Y por qué hacemos siempre este énfasis? Uno de los lugares en donde el Eterno ha dicho sean santos porque yo soy santo, de los pocos lugares, no hay más de 2 o 3, donde dice sean santos porque yo soy santo, es en la parte de los alimentos, porque hay que ser apartado, porque el Eterno mismo sabía que el gentil iba a comer lo que se le viniera, lo que se le fuera más fácil. El pueblo del Eterno tenía que ser un pueblo sano, un pueblo que sea luz en medio de las tinieblas, un pueblo vigoroso, un pueblo que denote el pensamiento superior del que los guía. Esas ordenanzas, esas instrucciones dadas, el seguir esas reglas hace que tengamos vida, y vida en abundancia, vida como seres humanos, que tengamos salud, que tengamos una dieta rigurosa basada en la ciencia, pero en aquel tiempo se la pudo justificar o se lo hizo entender al pueblo de una manera especial, basándose básicamente en la confianza, la fe, la emuná, de que el Eterno, si el Eterno lo dijo, nosotros lo seguiremos. Adelante, Alejo. Y eso es importante y muy interesante para ver en este tiempo, porque si nos damos cuenta hoy en día, prácticamente los seres humanos estamos entrando en la pauta de la mala alimentación desde pequeños. Empezamos a consumir alimentos como en el caso del cerdo, en el caso de las comidas que no se deben consumir de mar, los cangrejos, los calamares, bueno, todo ese tipo de alimentos, pues ya sabemos por la misma Torá que nos enseña en Levíticos capítulo 11, como tú lo narras, que pues no debemos consumir, razón de haber consumido nosotros cuando no teníamos el entendimiento, cuando estábamos pues alejados de esta gran ciudadanía y simplemente participábamos de todo lo que para el mundo es normal. Que Marcelo, para el mundo es normal, porque están allá afuera es normal comer un pedazo de chancho, como ustedes le llaman en Ecuador, o un conejo, eso es normal, para ellos es totalmente normal. Pero ya cuando nosotros entramos a este camino y empezamos a entender que por algo el Eterno había establecido esta dieta alimenticia para sus hijos, para los seres humanos, es que nos damos cuenta que teniendo una buena alimentación de esa manera sana, es que verdaderamente nuestros hijos van a estar mejor, vamos a vivir sin enfermedades, vamos a vivir más tiempo, vamos a vivir una vida sobre esta tierra contentos, porque es una persona que vive enferma. Eso yo pienso, Marcelo, que es lo más triste, las personas que viven con tantos problemas en sus cuerpos a causa de la mala alimentación, porque por ese tipo de alimentación es que vienen todas las enfermedades más grandes que hoy día estamos viviendo. Nosotros hablábamos en el tema de esa visión maravillosa que sepa en los Hechos, capítulo 10, lo narra. Les invitamos a los hermanos que se lean todo ese capítulo, el capítulo 10 y el capítulo 11. Pero antes de irme ya, Marcelo, yo pensaría que hay algo muy importante notar,
entorno, no solamente tenemos que ser íntegros, también tenemos que ser rectos. Yo en algún programa pasado hablé de estas dos palabras que se parecen pero no son iguales. Mira a Daniel. Cuando Daniel fue llevado juntamente con sus compañeros y estuvo ante el rey y estaban allá como esclavos, él era íntegro porque él amaba a Yahweh. Él era íntegro porque él creía la Torá y le creía al Eterno de todo corazón. Pero ¿dónde se vio la rectitud de él? La rectitud de Daniel se vio cuando le pusieron los manjares delante de su presencia para que comiera y él se rehusó. Cuando él vio el cerdo ahí, cuando él vio esos cangrejos, los calamares, cuando él vio toda esa comida que no está correcto comer, automáticamente él se rehusó. Él se rehusó a tal punto casi de tener que morir si era necesario para no fallarle al Eterno. Y nosotros tenemos que ver ese gran ejemplo. Y mira lo que sucedió, convenio que él hace con la persona que manejaba la cocina y le pide que le deje alimentarse con comida sana, con comida de dieta, con la comida que el Eterno había establecido, y que hiciera una comparación en cierto tiempo. Y el mismo rey pues se dio cuenta de que esos muchachos hebreos eran más robustos, se veían más sanos que los otros personajes que comían ese tipo de alimentos. O sea, ahí nomás vemos el ejemplo, ahí nos vemos un ejemplo muy palpable. Y hoy en día pues tenemos nosotros que tomar esos ejemplos para nuestras vidas. Queremos estar bien, queremos estar fuertes, queremos todos los días no andar con dolores, con enfermedades y situaciones extrañas y todo el tiempo en el médico. Pues simplemente hagámosle caso al Eterno, seamos íntegros, pero caminemos en rectitud. Caminemos en rectitud. Porque yo te digo una cosa, hermano Marcelo, nadie nos está viendo. A ti nadie te está viendo cuando tú sabes y estás haciendo tus cosas. A mí nadie me ve cuando estoy en mi trabajo, pero el Eterno sí me está viendo. A mí me pueden ofrecer cualquier comida y nadie me está mirando para que me juzgue de lo que me estoy comiendo, no. Pero ya uno sabe en su conciencia que si me voy a consumir tal alimento, pues me va a hacer daño. No es que me vaya a condenar por comerme un cerdo, o por comerme un cangrejo, o por comerme un calamar, o cualquier comida de esas, o por comer transgéneros, o mezclas de alimentos, que eso es algo que prohíbe la Torá también. No es que me vaya a condenar por eso, pero sí mi cuerpo va a sufrir. Y el perjudicado pues voy a ser yo mismo. Pero entonces, pero uno está transgrediendo por la desobediencia. O sea, sí, realmente lo que sí, si hay un pecado culposo, el hecho de saber que el Eterno nos da una prescripción, una dieta, una rigurosa manera de comer, y nosotros desobedecemos eso, es también como faltar al Shabbat. Entonces son mandamientos que son básicos. Realmente no es que nos vamos a morir si comemos cerdo, pero el Eterno sabrá dar juicio al desobediente. En la antigüedad lo hicieron con mucha obediencia, con fe, y eso es admirable del pueblo judío a pesar de no haber reconocido a Yeshua. Pero debemos hacer un contexto de esto. Nosotros debemos saber cómo la interpretación cristiana nos llevó a nosotros también a suponer que debíamos comer de todo, porque está la Biblia en esta parte, en la parte de Hechos 10, donde se habla de la conversión de Cornelio, donde baja un lienzo. Pedro está en Cesarea y él está descansando, dice que tenía hambre, porque está haciendo una relación del Eterno al contar esto a través del Ruach, de lo que va a ver Pedro. Hay que tomar en cuenta en qué tiempo está Pedro aquí. Habían pasado de 9 a 11 años de la resurrección, y Pedro todavía no había comprendido exactamente lo que Yeshua enseñó, de que no llamen a los gentiles que están en las naciones y que se adhieren al pueblo, o que la casa de Israel, que está entre la gentilidad, no se puede llamar inmundo. ¿Por qué? Porque el Eterno los limpió. ¿Cuándo los limpió? Cuando proclamó que todo aquel que se someta al pacto y que guarde una misma Torá será llamado pueblo. Entonces, cuando Pedro no entendió esto, porque él estaba siguiendo una escuela rabínica que era la escuela de Shammai, donde para ellos un gentil simplemente era un personaje que no era humano.
no podían comer juntos. Inclusive en Gálatas vemos una reprensión de Saúl a Kefa, Pedro, porque él decidió apartarse de los que estaban en grupo con los convertidos, gentilizados, que estaban regresando a la raíz, y Kefa y Bernabé se apartaron. Entonces fueron exhortados por Saúl. ¿Y qué sucede en este momento? Habían pasado, como decíamos, de 9 a 11 años. Pedro no había comprendido bien el tema de que debe apartarse de las leyes rabínicas. Entonces, para el Eterno le hace entender con algo muy obvio para un judío de aquel tiempo. Baja un gran lienzo que probablemente era un talit, y bajan colgado de una mano sostenía de las 4 puntas, y bajan animales inmundos, y dice caza y come, mata y come, pero esto es en un contexto hebreo. Entonces Pedro dice: yo nunca he comido cosa inmunda. Recordemos que estamos a 9 u 11 años de la resurrección. Entonces, por tanto, no es que Jesús murió en el madero y ya se pudo comer cerdo, como se supone, o mejor dicho, se ignora. Porque a veces en el cristianismo adorábamos o seguíamos solo lo que nos decía un líder. Entonces, Kefa se le bajó 3 veces y él no entendía, hasta que él se le da instrucciones de ir a un lugar en Cesarea donde había un varón, un gentil, pero no era cualquier gentil. Cornelio era un capitán de la guardia romana, que dice la Torá, que dice las escrituras en Hechos 10, la Biblia Reina Valera dice que hacía muchas limosnas, y que como a la hora 9 del día un ángel se le presentó y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante del Eterno. ¿Qué está diciendo aquí? Primero dice que era un varón piadoso, que se confunde este término. Él era, dice, un ger sadik. Un ger sadik es un gentil un santo de las naciones, como quien dice, más o menos llevado al español actual. O sea, una persona que no es israelita, judío, o no, al menos él no se mira judío, pero él está guardando la Torá. O sea, es una persona que guarda la Torá. Marcelo. Sí. Y tú hablando de eso, se me viene a la mente que está muy relacionado, Cornelio, a muchas personas que hoy en día nosotros conocemos. Hoy hay muchas personas alrededor nuestro, familiares nuestros, que quizás están todavía en situaciones en la cristiandad o en religiones, pero guardan la Torá sin darse cuenta, Marcelo. Sin estarse dando cuenta, son personas que están guardando la Torá, son personas que se comportan aún mejor que quizás muchas personas que conocen este camino y conocen las escrituras y conocen la Torá y la senda antigua, y no actúan como deberían actuar. O sea, yo personalmente conozco varias personas de las parecidas a Cornelio. Yo me atrevería a pensar, no sé si tú estás de acuerdo, que quizás Cornelio era uno de ese grupo de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Amén, por supuesto, claro. Por supuesto, él debía haber sido o bien por adopción o bien por ser simiente de Abraham, pero él ya iba a las sinagogas. En las sinagogas se utilizaba mucho en aquel tiempo el término ger sadik, que es la palabra correcta que tiene que ir en estas escrituras. Además, él ya visitó el templo, entonces nos hace pensar que era circuncidado, porque él hacía limosnas en el lugar donde se debía hacer limosnas, que era en Jerusalén, y también estaba orando, dice, a la hora 9 del día, que es la hora que normalmente los que guardaban la Torá en aquel tiempo, la hora 9 viene a ser como las 3 de la tarde. Entonces el ángel bajó a esa hora, porque era una hora donde algunas personas oraban a esa hora. Es la hora que el Masías había todos los 3 días y 3 noches, ¿no? Pero él murió en la hora 9, y esa hora 9 es donde se hacía un sacrificio en el templo y también se hacía una oración. Y le dice el ángel, se le presenta el ángel y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante del Eterno. Él no podía ser un gentil y no se podía estar hablando de la comida en esa visión, que es lo que nos compete hoy, porque él era una persona que ni siquiera él comía
comidas inmundas, porque se nota a través de las escrituras que él era alguien que guardaba la Torá. Entonces, cuando vemos nosotros esto, dice que sus oraciones, sus limosnas, o sea, es una ofrenda, es una sedaká, sus ofrendas, él hacía ofrendas conforme a guardar la Torá. Bueno, Pedro está sorprendido con esto, va a visita a Cornelio y ve que baja el Ruach y ellos comienzan a tener manifestaciones del Eterno, y él se da cuenta de que ya el Ruach no era solamente para los judíos, porque él había visto 9 u 11 años de solo ingresar judíos en el camino de Yeshua. Ya eran conversos al movimiento israelita nazareno. Entonces, él se sorprende de ver al primer gentil a los 11 años. Ahí también se desmorona esa vaca sagrada del cristianismo que provoca rechazo y por lo que cual fueron perseguidos los judíos en la Inquisición, en la Edad Media y también en los inicios de la Iglesia Católica, porque decían que ellos mataron a Jesús, cuando los 11 primeros años hasta Cornelio todos eran judíos y todos los creyentes en el Mesías Yeshua, los israelitas nazarenos o ebionitas, eran prácticamente unas 100,000 personas ya para ese tiempo. Se cree. Marcelo. Sí, adelante, Alejo. Y aparte de si tú te das cuenta en la narración de los hechos, en el capítulo 10 cuando inicia los hechos, no inicia narrándonos que tiene Kefa, sino inicia narrándonos la visión que tiene primero Cornelio. Cornelio primero es visitado, está teniendo esa visión, esa situación, y después Kefa es que se le presenta a Kefa el lienzo, y la voz le habla 3 veces y le dice mata y come. Kefa le responde, pero si yo nunca he comido cosa inmunda, y a lo último el Eterno le dice, ¿por qué llamas inmundo lo que yo he santificado? Porque indiscutiblemente que por medio de la sangre del Mesías pues está siendo santificado lo que Yahweh veía también inmundo en algún momento determinado, porque el Eterno también veía inmundo a todo aquel que andaba sin Torá. Entonces, en cierta manera también, en cuanto a la cultura y en cuanto a la creencia hebrea, pues Kefa no estaba haciendo nada incorrecto, o sea, Kefa estaba defendiéndose conforme a lo que siempre está establecido para ellos conforme a la Torá. Kefa se queda pensando en esa visión, porque si tú te das cuenta, dice que cuando vinieron los hombres a preguntar por él, ahí le volvió a hablar y el Eterno por medio del Ruach y le dice, unos hombres te vienen a buscar, vete con ellos. Y dice que Kefa se fue meditando todo el camino y todo el tiempo estuvo meditando en la visión, o sea, él estaba buscando la explicación a esa situación, ¿no? Sí, yo quisiera aquí hacer un paréntesis para que continúes. Tú te das cuenta, desmoronemos vacas sagradas, porque esa es la finalidad del programa, tirar abajo toda esa doctrina falaz que venimos acarreando sin razonamiento, sin conciencia, sin ponernos a meditar un minuto. Cuando tú miras aquí que la visión viene de dos lados, recordemos lo que hablamos en el programa sobre Shaul. Shaul está en una parte de Damasco, pero Yeshua se le presenta en otra parte de Damasco a Ananías. Siempre es por 2 o más testigos. Aquí no puede venir uno a cambiar el mundo diciendo que Dios se lo revela solo a él y que quiere tomar las decisiones por él. O sea, el Eterno se revela de dos partes, porque él tiene que manifestarse para que haya un cumplimiento. Entonces el ángel se le presenta a Cornelio y a Kefa se le presenta la visión, para que él pueda hacer un hilván de estas cosas y enlazar. Esa es la maravilla del Eterno. Eso es como, por ejemplo, tu experiencia, que tú te levantas, el Eterno te da una referencia y te encuentras con personas que éramos de tu misma congregación, sin que tú lo sepas. Pero el Eterno te manda y nos hace la maravilla completa, porque yo, al verte a ti, que eres de la congregación donde estábamos nosotros, y que tienes la experiencia de que el Eterno te manda donde nosotros, y nosotros hablamos lo que tú decías. Entonces hay una coordinación perfecta, porque es el poder del Eterno, del Ruach. Aquí no hay una sola parte que dice Dios me dijo y se acabó. Entonces, esto era una aclaración. Esto era una aclaración porque nosotros tenemos que ir desmontando tantos sueños que son unilaterales, digamos, o tantas manifestaciones fallidas,
todos los que hemos salido este camino sabemos y entendemos porque el Ruach vino a nosotros, no porque nosotros somos más inteligentes. Estamos haciendo algo igual a Pedro. ¿Por qué nosotros entendemos ahora como muy natural, como muy normal hacer estos análisis, estos entendimientos? Porque el Ruach está en nosotros. Lo que antes no veíamos, hoy el Ruach nos hace ver. Adelante, Alejo, tú estás narrando, más o menos nos quedamos cuando Pedro va meditando, porque en la mente de Pedro está que él no puede entrar ni juntarse con un gentil. Entonces algo pasa aquí, pero él ya se doblega al ver una visión y al ver unos varones que vienen a verle, porque va pasando cosas milagrosas. Adelante, Alejo. Ahí es donde nuevamente vuelvo a la rectitud y la integridad. O sea, Pedro era íntegro, pero ¿dónde estaba su rectitud? En la obediencia a Yahweh. Cuando Yahweh le dice, unos hombres te van a buscar, vete con ellos, pues Pedro tenía simplemente que obedecer, no más. Ahí es donde tenía que demostrar al Eterno que era recto, en la obediencia, lo mismo que hizo Abraham, en la obediencia. Kefa se va con ellos, Kefa va con ellos y entra en la casa de ellos, donde aparentemente un judío no podía ni siquiera pisar la puerta de ese umbral, porque para ellos pues era una abominación eso, estaba mal, pero lo había mandado Yahweh, pues él tenía que hacer lo que el Eterno le estaba mandando hacer. Cuando él entra allá en la casa de Cornelio, y Cornelio le comenta la visión, automáticamente Kefa entiende que todo esto es del Eterno, que esto es del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque Yahweh no se le va a manifestar a cualquier persona, y es importante que nosotros hoy también este pedacito lo dejemos claro. El Eterno no se le va a manifestar en sueños a cualquier incircunciso. El Eterno se le manifiesta en sueños o en visiones a personas que están establecidas en un plan de salvación que Él tiene planificado, en un libro maravilloso donde aparecen todos esos nombres que solamente Él sabe quiénes somos y quiénes son los que han de ser salvos. A esas personas, aún no conociendo la Torah, es que el Eterno se les manifiesta, como en el caso nuestro, en el caso de miles de hermanos que nos están escuchando y nos escuchan en diferido, que han vivido experiencias muy parecidas a las nuestras. ¿Por qué el Eterno se nos manifestó a nosotros? Simplemente porque nosotros le pertenecíamos desde siempre, y Él, en sus planes, bendito sea su nombre, estaba planificado que nosotros despertáramos en este tiempo para salvación. Y yo honro el nombre de nuestro amado Yahweh por eso. Entonces, cuando Cornelio le narra esa visión que tiene con un ángel, Kefa inmediatamente enlaza la situación y dice, esto es de Yahweh, porque Yahweh no se le iba a manifestar a cualquier persona. Y empieza Cornelio a decirle, bueno, y a mí me dijo el ángel que tú nos ibas a hablar, háblanos. Y Kefa empieza a hablarles y automáticamente todos los que estaban en su casa, Cornelio, su familia y todos los invitados, porque Cornelio fue bien inteligente. Cornelio, me parece a mí, Marcelo, no sé tú cómo ves la vida de Cornelio, pero yo veo un personaje muy interesante y muy inteligente, porque cuando el ángel le da el mensaje a él y le dice que mande a traer a cierta persona, o sea, Kefa, Cornelio inmediatamente arma a la reunión y trae a toda su gente más querida, a su familia y todo, porque es que Cornelio sabía que la salvación iba a llegar a su casa, que iban a llegar todas esas respuestas que él tanto estaba esperando. Y cuando Cornelio comprende y se le caen las escarchas de sus ojos, y a todas las personas que estaban en ese lugar, ahí es donde reciben el Ruach HaKodesh. En ese momento, claro, es que Cornelio, cuando Kefa se da cuenta que el entendimiento de ellos les es abierto, es cuando comprende que ellos son parte también de ese pueblo, claro, de ovejas perdidas, a quienes no debía llamar inmundos. También como ese velo, ¿no?, con el que venía Kefa, de esa restricción hacia las personas que supuestamente no deberían llamar inmundos. Claro, imagínate la comparación de... Y mira, Marce, que en el capítulo 11, si nos damos cuenta, cuando Kefa se reúne ya con los hermanos y les cuenta la experiencia, ahí se tumba, como tú dices, las vacas sagradas del cristianismo, donde dicen que no, el Mesías santificó todo en el madero y que ya podemos comer de todo. Ahí se tumba todo, porque ahí claramente Kefa les explica a ellos de qué se trataba la visión que dio con Cornelio. Claro, en el verso 28 de Hechos 10, Pedro ya hace la conclusión luego de que pasa todo y dice, y ya narrando, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero no olvidemos que esto era un varón judío, era una ley rabínica que prohibía juntarse con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Yahweh
que no llame ningún o común a ningún humano, o sea, no llame inmundo o común. Entonces nosotros vemos que primero lo que tú dices, Cornelio sabio, pero él no es que estaba descubriendo al Eterno. Cornelio conocía algo del Eterno porque él se congregaba en las sinagogas, era un ger sadik, como dice la escritura, pero en hebreo. Además, él estaba orando a la hora novena, que es la hora del rezo de la Amidá, donde se oraba parado. Él estaba haciendo una oración ritual que hacía todo el pueblo en aquel tiempo. Hasta el día de hoy se hace eso a la hora novena, que viene a ser las 3 de la tarde. También él está dando limosnas, oraciones, está dando sedaká. O sea, está cumpliendo con la Torá. Y Marcelo, sí, adelante. Discúlpame, te interrumpo. Y algo importante que tú dijiste hace unos minutos, y demás que Cornelio, no, estoy totalmente seguro que él era circuncidado, porque ningún incircunciso podía entrar en el templo. Claro. En las sinagogas a veces entraban incircuncisos, pero eran muy segregacionistas hasta el día de hoy. Pero en aquel tiempo les dejaban a un lado. ¿Por qué? Porque hacerse la circuncisión de una edad ya madura, cuando alguien se convertía, era peligroso por las razones sanitarias de aquel tiempo. O sea, era muy propenso a coger una infección. Entonces había gente que decía, yo me quedo así. Y el Eterno sabrá medir eso en el corazón. Pero Cornelio, probablemente por ser un ger sadik, o sea, un justo de las naciones, él probablemente se era circuncidado, y porque habla también de que él daba sedaká, daba limosnas en los patios del templo cuando asistía a Jerusalén a guardar las fiestas. Nadie iba a Jerusalén de otros lados si no era a guardar las fiestas. Entonces nosotros vemos ahí patrones muy definitivos del Eterno que nosotros debemos aprender para poder tener una relación con Él, porque todos estos patrones se van dando en nuestra vida. Por ejemplo, el lienzo bajó 3 veces porque Pedro sabía que el Eterno se manifiesta por 2 o más testigos. Entonces él sabía que si baja 3 veces, él está confirmando esta manera de actuar, este proceder. Estamos analizando un tema muy, muy puntual, hermanos, porque es básico, porque debemos al hermano cristiano, si tiene la oportunidad de ver estos videos que nosotros estamos subiendo de estos programas, y está pegando. Hemos recibido bastante correspondencia de hermanos que están convirtiéndose, o por lo menos les queda la inquietud. ¿Qué es lo que lleva el Ruach? El Ruach lleva la inquietud, por eso dice que el Ruach, el Espíritu, traerá en el momento indicado las cosas que debamos hacer y actuar y hablar. Correctamente. Estas palabras le van a sonar a cualquier persona que esté escuchando esto, sea hoy, los hermanos que estamos conectados, o sea en el video que va a ser subido el día de mañana. Hermanos. Mira Marcelo, que algo importante que tú dices, ¿no? El ejemplo que nos da Cornelio para nosotros tener una vida recta delante del Eterno. Él ayudaba de corazón, tenía un corazón puro, un corazón sincero, un corazón dadivoso, donde él sabía que tenía la bendición del Eterno, pero él también aportaba y ayudaba a las personas que lo necesitaban. Yo creo que tenemos un saludo de nuestro hermano Marcelo Palmiño, Marce, a ver si lo pasamos. Me parece que él me escribió por ahí que teníamos un saludo, un comentario de parte de nuestro hermano Marcelo. Ya, adelante. Saludos para todos los hermanos que están siguiendo la transmisión por la radio. Bendiciones para todos ustedes. Bendecidos sean nuestros hermanos que están llevando esta serie de enseñanza para todos y cada uno de ustedes. Sea la paz de Elohim. Shalom Alejem a todos los hermanos. Bien, relacionado al tema que se está tratando el día de hoy, pues es indispensable reconocer que lo que está sucediendo según Hechos de los Apóstoles que están narrando los hermanos era exactamente la obediencia a lo dicho por Yeshua, por el rabí, por el maestro de los discípulos de los llamados apóstoles, de los Sholiachim. ¿Qué estaban haciendo ellos? Obedeciendo a todo lo que les mandó Yeshua. Yeshua les había dicho que recojan a la oveja perdida de la casa de Israel, y era exactamente lo que estaban haciendo.
Recordemos que inclusive los judíos que habían escuchado hablar en sus diferentes idiomas a los discípulos de Yeshua, ellos eran expatriados porque no vivían en Israel. Y pues consecutivamente luego lo que están haciendo ellos, cuando vemos aquí en Jacob Cornelio, es pues recogiendo lo que han perdido en la casa de Israel y dando oportunidad a que el gentil, a que es reconocido como gentil, regrese, ¿no? Como decía Alejandro, ya estaba siendo santificado, o sea, ya lo que nuestro padre había santificado por boca de Jeremías, por boca de Isaías, por boca de Ezequiel, eso ya estaba dicho por nuestro padre que iba a retornar el gentil, la oveja perdida, que iba a entrar al redil. Jesús también dijo, hay otro redil que debo traer. Está profetizado en Ezequiel que de los dos sería un solo redil. Entonces lo que nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles es el cumplimiento de lo dicho por Yeshua, de lo mandado por Yeshua a sus discípulos, de lo que él enseñó, de lo que él instruyó, de todo lo que él les había encomendado a sus discípulos, recoger a la oveja perdida de la casa de Israel y que se forme el verdadero Israel de Elohim, el verdadero Israel de Yahweh, que estaba en las naciones. Bien, hermano, continuemos con el tema. Yo pues seguiré escuchando y estaré aportando en cuanto sea necesario. Sí, gracias, Marce. Mira lo que está diciendo Marcelo en este momento, que está anunciado en Jeremías, y se me vino el verso donde está anunciado en Jeremías. Antes de anunciar el pacto nuevo, el pacto renovado, el Eterno hace una proclama que debe haber dejado sorprendido a Jeremías. Jeremías está más o menos en el año 565, por ahí. Él está solo entre un poco pueblo que quedó en Jerusalén. Él era un sacerdote, mientras el pueblo estaba ya en Babilonia, estaba en cautiverio. Jeremías recibe una visión. 200 años antes se habían ya perdido las 10 tribus. Solo estaban la casa de Judá y estaban cautivos en Babilonia. Jeremías todavía no sabía si es que iban a regresar o cuándo iban a regresar. Esa visión se le da después. Entonces el Eterno le da la manifestación y le dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel, o sea, las 10 tribus del norte, y la casa de Judá, es decir, la casa que estaba ya en Babilonia, de simiente de hombre y simiente de animal. Esa es la correlacional de la visión que tiene Pedro. Cornelio estaba figurado como un regreso de la simiente que se volvió salvaje, como el olivo silvestre. Es la misma figura retórica que se utiliza para figurar, valga la redundancia, a la casa de Israel que se había extraviado, que ya era un olivo silvestre. Porque tiene que ser olivo. No puedes injertar un olivo en una uva, en un viñedo o en otro árbol. Tiene que ser, para ser injertado, tiene que ser de la misma especie, porque la Torá en Levítico 19:19 prohíbe hacer mezclas de especies. Entonces el Eterno no es de un Elohim de contradicciones. Entonces jamás podía llamar a un olivo silvestre de entre las naciones o como gentiles, sino él tenía que llamar a personas que estaban viviendo como gentiles, pero él los mira como su simiente, porque él le siguió el rastro. Él sabía lo que estaba haciendo, estaba cuidando de la casa de Israel al tiempo que les estaba dando una reprensión, una enseñanza. Él sabía que tenía que esconder la simiente de Abraham, porque si es que los focalizaba en Jerusalén, las 10 tribus hubiesen desaparecido, porque el maligno se ha encargado a través de la Iglesia Católica estos 2000 años de exterminar al pueblo del Eterno. Si es que nos focaliza, si es que no hace esta operación maravillosa el Eterno de esconder a las 10 tribus, no hubiese pueblo para juzgar a Hasatán, porque las 10 tribus se están levantando, y el pacto renovado en Jeremías 31 comienza con las 10 tribus. Por eso es que la casa de Judá, la mayoría hoy está metidos en el judaísmo, en religión, en mandamientos de hombres, porque están con una ceguera parcial, como dice Hechos capítulo, si mal no recuerdo, Romanos 11, si mal no recuerdo. Entonces, hermanos, cuando Pedro, volviendo a 11 años después de la resurrección, que entra el primer gentil, entre comillas, sino la primera oveja perdida y rescatada, que es Cornelio,
Pedro, cuando él recibe el Ruach, se da cuenta de que no debe llamar común a lo que el Eterno santificó. ¿Y cómo santificó? Cuando en la Torá, en el Sinaí, les dice, si alguno de vosotros, alguien dice, les tengo que dar esta ley tanto para el gentil como para el pueblo de Israel, dice, es la misma ley, será la misma ley. O sea, una misma Torá regirá para los dos. ¿Qué quiere decir? Que la persona que quiere obedecer la Torá está dentro del pacto. Ya no se llame más gentil, es israelita. No podemos andar proclamando que somos la iglesia gentil. Y lo digo esto, todos los que estamos escuchando este momento sabemos de este tema, sabemos que no somos gentiles, no debemos ser llamados gentiles, y que es una falacia decir que somos paganos, que eso es la referencia de gentil, y ser el pueblo del Eterno. Es una falacia porque es contradictorio. La palabra gentil significa que es un pagano de las naciones. Entonces, no podemos proclamar la gentilidad. La iglesia gentil no existe. Si estamos oyendo hermanos que se encuentran todavía en el sistema religioso, cual este fuera, el Eterno dijo, salid de ellos, salid de ella, pueblo mío. Y es escuchando estos mandamientos. Y los mandamientos de los alimentos son fundamentales. Son alimentos rudimentarios, primarios. Por eso es que la primera recomendación que hacemos a los hermanos que quieren convertirse a este camino, antes que todo, nosotros les decimos, absténganse de comer comida inmunda. Si es que ellos, en algo tan sencillo, que solo depende de nuestra voluntad, lo hacen es por amor. Y donde hay ese amor, para el Eterno, el amor significa obediencia. Ese es el amor para el Eterno, según Romanos 13:10. Así es que, hermanos, yo le doy paso a Alejandro, no sin antes hacerles una reflexión de que esta escena de Hechos 10, donde Pedro ve un lienzo que baja, no es para comidas, no es para alimentos, es para que no llame común a lo que el Eterno ha santificado. Ya vimos cómo él anuncia que vienen como animales, vienen los regresados, los retornados. Nosotros, ustedes y nosotros veníamos comiendo cerdo, veníamos haciendo de nuestras vidas lo que queríamos, decíamos que adorábamos al Eterno, pero veníamos desobedeciendo al Eterno, sin guardar Shabbat, guardábamos el domingo, creíamos en las personas y no creíamos en las escrituras, creíamos en los libros que vienen en todas las religiones adjuntos a la Biblia, que son los supuestos entendimientos que le da el líder de una iglesia. Casi todas las iglesias tienen libros y se creen dueños de la verdad, pero nosotros somos ese pueblo que viene de ser un pueblo salvaje, un olivo silvestre, a ser un olivo natural y a ser un pueblo del Eterno, simiente de hombre, Ben Adam. Por eso es que nosotros siempre estamos exhortando a los hermanos a que tomen en cuenta este conocimiento de que existen dos simientes en el mundo que están imperando hoy, y son los unos son la cizaña y el otro es el trigo. Y el trigo es diferente a la cizaña, aunque la cizaña es una variación genética del trigo, no es otra especie, pero no produce el mismo fruto. Adelante, Alejo. Correcto. Yahweh en el pasado repudió a su pueblo, porque la escritura claramente nos lo narra de esa manera. El Eterno lo repudió, el Eterno se fastidió de su pueblo por su transgresión a la Torá, por su desobediencia. Pero cuando la voz le dice a Kefa, no llames inmundo lo que ya he limpiado, también se refiere que por medio del Mesías en el madero hay una reconciliación con ese repudio que el Eterno le tenía a su pueblo. Ese repudio es quitado por medio de Yeshua en el madero, porque precisamente Yeshua en el madero, ahí es donde muere el esposo y la mujer queda libre, hablando de Israel, y el esposo la puede volver a tomar, pero el esposo que la vuelve a tomar ya la toma limpia. Entonces sí es importante también dejar claro pues la situación de por qué el Eterno también le está diciendo a Kefa que no llame de esa manera a los seres que ya ha limpiado, ¿no? Porque
pues indiscutiblemente que el sacrificio en el madero de nuestro amado Mesías es algo extremadamente glorioso y sublime, como lo narran los hebreos, que eso es algo, mejor dicho, extremadamente espectacular, donde resume y donde entran muchos factores, y no como en el cristianismo nos han enseñado que ahí supuestamente el clavo en una cruz, que no es una cruz, sino es un madero, clavó la Torá y que ya eso se acabó. Eso es falso. Simplemente el decreto del matrimonio que aparece en la Torá es que queda plasmado en esa situación donde muere el esposo, porque el esposo de Israel era Yeshua, siempre ha sido Yeshua y será Yeshua, porque cuando Yeshua venga en el milenio, ahorita cuando venga en su segunda venida, viene a tomar a su pueblo, a su esposa, a Israel, a la oveja perdida, y entonces estaremos con él en esas grandes bodas allá en Israel, en Jerusalén. Entonces todo está relacionado siempre a Yeshua, de todas formas y de todas las maneras. Yo también pensaría, Marcelo, que hoy en día, hermano, pues es un beneficio para cada uno de nosotros, para todas las personas que empiezan a esforzarse por, si les gustaba mucho, hablamos mucho del cerdo porque es lo más común, pero hombre, no solo el cerdo, aquí también entran todos los animales del mar, que en la Torá claramente nos dice que podemos consumir los que tienen escamas y espinas. No podemos consumir ni cangrejos, ni camarones, ni calamares, ni nada de ese tipo de animales que la escritura claramente dice que no son para el consumo del ser humano. Entonces es solamente para nuestro beneficio también hoy en día, porque si nosotros nos alimentamos de una manera correcta, pues simplemente vamos a estar sanos, vamos a vivir una vida sana, sin enfermedades, vamos a estar siempre saludables. Entonces eso también es el beneficio para el ser humano hoy en día, el salir de tanta religiosidad y el ponernos a leer las escrituras, porque en las escrituras es que está toda la situación, ahí es donde aparece todo lo que nosotros tenemos que hacer para tener una vida sana, para llevar una vida sin enfermedades. Yo quisiera hacer que un tema maravilloso, ¿no? donde hoy estamos tumbando esa falsedad de que ya todo quedó limpio, ¿no? Eso es mentira, eso es una doctrina. Claro, vamos a la sabiduría del Eterno, que es de ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Hermanos, si ustedes creen que el Eterno hace 2000 años era un ser y hoy es una persona que ha madurado o que ha cambiado o que cambió su visión, eso no puede ser así. 2000 años o 1.000.000 de años para el Eterno no tiene una trascendencia, porque Él es eterno. Para Él un día es como 1000 años, 1000 años como un día, 1.000.000 de años, todo es, Él crea las cosas por naturaleza, o sea, su esencia es crear. Y cuando Él crea no hace las cosas mal. Lo que Él creó está bien. Lo hizo para todos los tiempos. Nosotros, en nuestra corta manera de pensar a veces o de enfocar de nuestra visión, pensamos que el Eterno tiene que acoplarse a nuestro entendimiento y no es así. El Eterno dio estas leyes hace 3250 años en el monte Sinaí, pero Él también reguló la alimentación de toda la línea de Seth, desde Adán hasta Noé, porque ya se tiene conocimiento que en Noé, que estamos hablando más o menos 2000 años antes del Sinaí, Noé ya tenía conocimiento de animales puros y animales inhábiles e inmundos, que no es lo mismo. Entonces vemos que también se regula en Noé, en el capítulo 9, creo que es en Génesis 9, donde se da como esa permisividad de parte del Eterno de tomar estos animales para comerlos. Y vemos que el Eterno figura al hombre mismo como un animalito, con una oveja, a sus hijos, y a los hijos de la misma simiente, de la parecida, de la cizaña, de lo mismo, porque una oveja con un cabrito sí se pueden mezclar y pueden tener hijos, pero no son los mismos las actitudes, la conciencia, los reflejos de uno y otro animal son diferentes. Por eso en el final de los tiempos el Eterno va a separar las ovejas de los cabritos. Lo que estoy haciendo es tocando términos que en las escrituras nos dan luz, pero cuando los vemos sumados los eventos estos, cuando vemos así una conversación lineal, cómo vamos desgranando todos estos pensamientos del Eterno, vemos que nos conduce a lo mismo, a las dos simientes. Y vemos, Marcelo, que... Sí, adelante, Alejo.
Y es lo que tú acabas de decir. En Génesis claramente así lo dice en el capítulo 9 y 10, donde el Eterno, cuando le da la orden a Noé y le dice a Noé los animales que tienen que entrar en el arca, el Eterno le establece a Noé que los de parejas de los puros y de los impuros, claramente dice la Escritura. O sea, no nos lo estamos inventando hoy. La Escritura claritamente lo está diciendo, puros e impuros. O sea que Noé ya sabía, o sea que desde Adán, que Adán fue el que se le entregó para que a todos se le pusiera nombre, ya el Eterno a Adán le había entregado normas y Torá, y le había entregado reglas, para que se estableciera y Adán supiera lo que tenía y lo que podía comer y lo que no era comestible para él como ser humano. Creo que tenemos un comentario más de nuestro hermano Marcelo Palmiño, lo vamos a escuchar, Marcelo, adelante. Bueno, en ese sentido yo creo que ambos tienen, tienen la razón en cuanto a lo que han opinado, han introducido con relación a la enseñanza de cómo se santifica en el tiempo de qué es lo que estaba hablando con Kefa en la visión. Marcelo dice, es a través de la Torah que santifica al que es gentil, pero gentil de naturaleza, o sea que es extranjero. Se lo santifica como con la palabra del Eterno, porque en la misma Torah se le da al israelita y al extranjero. Ahí está hablando del extranjero. Cuando se dio eso estaban las 12 tribus y se anexa a los extranjeros. Y Alejandro dice, en el madero hay la reconciliación, y tiene razón también, hay la reconciliación, pero para la oveja que se perdió, ¿sí? Ahí no tiene nada que ver el hecho de que se dio Torah para el natural y para el extranjero, porque ellos no son contados como extranjeros, ellos están gentilizados, están apartados, pero nosotros leemos en Jeremías que dice que nunca, exterminó totalmente a Israel, que dice que nunca se olvida de Israel, sino que dice que más bien que lo va a traer a Israel. Entonces a Israel no lo ve como extranjero, lo ve como parte de su pueblo, lo ve como su pueblo, lo ve como su primogénito, porque dice Efraín es mi primogénito. En este sentido ambos tienen razón, y es la aplicación tal cual como la han narrado, de esa manera. Se santifica por medio de la palabra, porque es la palabra del Eterno que santifica, y ya está santificado un extranjero que entra a la Torah, abraza la Torah, abraza al pueblo y obedece a su Elohim con fe en Yeshua. Está siendo santificado por lo que está dicho por nuestro Padre. Y el israelita que regresa, la oveja perdida que regresa al redil de su amo, de su pastor, es santificado obviamente en esa obra maravillosa de Yeshua para reconciliar a su pueblo con su Elohim. En ese sentido, pues, los dos conceptos están bien. Gracias, Marce. Sí, haciendo una recapitulación de todo esto, como dice Marcelo, realmente en el madero fue reconciliado la casa de Israel, que se gentilizó, puede regresar, pero la Torah se da para cualquiera que quiera guardarla, aparte del pueblo que es la que tiene que guardarla. Y la Torah dice que son mandamientos sabios, como decíamos, el Eterno, Él todo el tiempo mantuvo su criterio de esto. Lo que pasa es que antes se lo dio, como dijimos al principio, de una manera ritual, de una manera muy figurativa, porque el pueblo no lo podía entender. Ellos no sabían del comer grasas, que está prohibido por la Torá. Dice, la grasa tienes que quemarme, es un olor grato. Entonces el pueblo no comía las grasas, no iba a enfermar de lo que normalmente hoy día se sufre en estos tiempos, tanto de diabetes, colesterol elevado, presión. Si nosotros vemos estudios que han realizado hoy grandes universidades como la John Hopkins, sobre la diferencia entre los peces con escamas y aletas y los peces sin escamas y los mariscos. Entonces se hace un estudio, y esto el hermano Jim Steiner lo publicó. Yo voy a ponerlo en los grupos de WhatsApp y en el ministerio, en Facebook. Vamos a poner este estudio y estos datos referenciales, donde se establece una persona, un científico, queriendo desmoronar la doctrina, digámoslo así, para poderlo comprender, de los alimentos, porque realmente es una ordenanza, es una instrucción sabia,
yo lo pongo como doctrina porque es un término usado normalmente por la cristiandad. Entonces, queriendo desmontar todo esto, tratando de decir que es un mandamiento, tradición cultural de aquel tiempo, él se topa con algo sorprendente. Se da cuenta que los animales que tienen, los mariscos en el agua y los peces que no tienen escamas ni aleta son más proclives a contraer enfermedades y a ser transmisores de enfermedades, y son carroñeros. Entonces ahí vemos la sabiduría del Eterno al decirnos: coman del agua solo peces con escamas y aletas. ¿Por qué? Porque Él tiene su razón. Él no nos puede explicar hace 2000 años estas enfermedades. Él no nos puede decir que el chancho, que el cerdo es un animal maravilloso de la creación, pero para el hombre es un animal inmundo. Es abominación siquiera topar su cadáver. Nosotros no podemos ir a un centro comercial o a una tienda o a una carnicería y estar manipulando las chuletas, el cerdo, el chorizo, porque es contra la Torá. Hagámoslo hoy de una manera más como señal de obediencia. A pesar de que el cerdo, no porque Yeshua murió en el madero, se debe comer hoy, porque es el mismo animal con las mismas 153 enfermedades primarias que tiene él, y como transmisor primario de estas enfermedades, hasta ahora no se ha podido evitar. Hermanos, les voy a contar la historia de cuando el cristianismo, ya cuando se separaron de la raíz hebrea, se convirtieron en una religión cristiana, ya empezaron a olvidarse del Shabbat y guardaron el domingo. En el año 177 comienza el martirio de León, donde ya los cristianos eran perseguidos y eran muertos o puestos en los leones. ¿Y cómo sabía que el romano o el imperio, cómo sabía que alguien era cristiano? Porque uno podía decir: no, yo no soy cristiano. Les abrían la boca y les ponían morcilla, hermanos, les ponían carne de cerdo también. Y siendo ellos ya separados, todavía a 130 años de la resurrección, 140 años de la resurrección, tal vez un poquito más, ellos guardaban el conocimiento de la dieta alimenticia de Levítico 11. En el martirio de León, ustedes pueden corroborar esto en Wikipedia, informarse sobre el martirio de León. Luego del martirio de León, viendo que murieron mucha gente, entonces asomó a alguien con pensamiento ya no rabínico, ya cristiano papal, alguien llamado Eleuterio, y él decide que la interpretación de Levítico 11 es espiritual. Son alimentos que ya con Jesús en el madero se acabaron y todos a comer de todo. Así nació la manera pervertida del pueblo del Eterno de violar la ley divina, porque no es otra cosa más que eso. Y nosotros, como crecimos en esas religiones, somos de esos seres que venimos revestidos de inmundicia, y que Pedro ya no tenía que llamar inmundos cuando nosotros recibimos el Ruach, decidimos guardar el Shabbat y guardar la Torá. Esa es la conclusión de la visión de Pedro. Adelante, Alejo. Sí, correcto. Pues afortunadamente se nos acabó el tiempo, pasó la hora como siempre muy rápido. Pues a los hermanos, como último aporte, yo les diría que tengan presentes esas dos palabras, un tema puesto últimamente en mi boca, que son la integridad y la rectitud. Cuando nos inviten en algún lugar a cenar, que alguien nos invite y todo, y les pongan a la mesa a comer cualquier comida inmunda, hermanos, primero Yahweh, no les importe decir: amén, qué pena, yo no puedo comer eso, yo no como eso, porque nosotros tenemos que demostrar a nuestro Padre Celestial que le amamos y que somos obedientes a Él. En ese momento, ahí quizás ningún hermano de nosotros vamos a estar presentes para estar mirando a nadie, pero créanme que el Eterno sí nos está mirando todo el tiempo. Entonces, nosotros es ahí en esos momentos donde tenemos que demostrar nuestra integridad y nuestra rectitud en obediencia a nuestro Padre Celestial. Entonces yo invitaría a todos los hermanos que cuando sus familiares, sus amigos les inviten a cenar y les pongan a la mesa,
cerdo, les pongan a la mesa camarones o cualquier comida inmunda que ya sabemos hoy en día que no debemos consumir, hermanos, qué pena, díganles, nosotros qué pena, yo no consumo eso, yo no le quiero hacer daño a mi cuerpo, yo no quiero vivir enfermo, porque la escritura dice en Levíticos 11 que yo no debo consumir eso. Se acabó el asunto. Primero es Yahweh, antes que nuestros padres, antes que nuestros hijos, antes que nuestras familias y que nuestros amigos. Eso dijo el mismo Yeshua. El mismo Yeshua lo dijo, yo no me lo estoy inventando. Entonces, hermanos, pues yo les deseo a los hermanos que sigan pasando un feliz Shabbat, que lo disfruten en familia, que tomen los alimentos juntos. Nos encontramos mañana nuevamente con la ayuda de nuestro Padre Celestial a las 11:30 para escuchar a nuestro hermano Freddy, a nuestro hermano Marcelo en el programa de la mañana. Y pues acá los dejaremos con muy buena música. Escuchen la radio, apoyen la radio, hermanos, para que el Eterno permita que la radio llegue a muchas personas y por medio de la radio muchos comprendan y lleguen a este precioso camino del cual todos nosotros disfrutamos. Chava, chava para todos. Yo te doy el paso, Marce, pues para que tú también te despidas. Adelante. Hermanos, yo les voy a contar un testimonio personal respecto de lo que dice Alejandro. Cuando yo fui pastor cristiano, antes de ser pastor cristiano, antes de entrar al cristianismo, fui llevado por el Eterno de una manera muy bonita y muy dura también. Fui llevado, yo tenía el hábito de fumar. Yo fumaba a veces hasta un paquete o 2 paquetes de cigarrillos diariamente. Tenía ya una adicción al cigarrillo. En mi tiempo, fumar, hasta hace unos 15 años, de ahí para atrás, no era tan juzgado como hoy, tan mal visto. Era algo aceptable socialmente, entonces no sentíamos esa culpabilidad, pero yo me sentía esclavo del cigarrillo. Luego fui profundizando en el cristianismo y se me hacía difícil dejar de fumar. Dejé de fumar cuando me vi como predicador, pero yo sentía que mi cuerpo era adicto al cigarrillo, que yo quería, que yo olía a cigarrillo y no era algo que yo rechazaba, antes me gustaba y me asustaba, porque yo no quería quedar mal a los hermanos. No pensaba en el Eterno, pensaba en la congregación, pensaba en la iglesia. Y yo por eso me aguantaba. Cuando hace 8 años me encontré con la Torá, me di cuenta que no había iglesia, que ya no tenía hermanos y que no había la directora de la iglesia, la dueña. Ya no había esa intercesión humana con el Eterno, como uno piensa subliminalmente en las iglesias. Es la hermandad la que le hace a uno hacer ciertos cambios que no son profundos del corazón. Pero cuando yo me veo con el Eterno, pienso que el Ruach, automáticamente, cuando yo vi que no tenía hermanos, que no tenía ni siquiera quien me crea, que había que guardar la Torá, no sabía dónde había una congregación donde guarden la Torá y crean en el Mesías, no sabía cómo seguir esto, después de ser pastor cristiano, no sabía qué hacer, me vi solo, decía, ¿por qué tú me levantas a mí? Y yo no conozco hermanos, hasta que empecé a encontrar hermanos en internet, y con Marcelo también empezamos una conversión, un regreso, porque somos israelitas. Cuando me vi ahí, ese momento, yo estaba sentado, recuerdo, en la parte donde estaba la lavadora de la casa, me senté, me dio ganas de mi tristeza, de verme sin hermanos, sin iglesia, sin nada, pero con una verdad en mis manos. Se me ocurrió, pasó por mi mente prenderme un cigarrillo, pero me di cuenta que primera vez en mi vida yo podía decir no con ganas, porque dije, tú me ves, ya no hay iglesia, ya no está mi pastor, ya no está la dueña de la iglesia, eres tú, soy yo contigo, así el resto no entienda, soy yo contigo. Y eso se fue automáticamente, mi dependencia psicológica o mi esclavitud, o sea, un espíritu que estaba en mí, no sé, pero la Torá me libertó. Como Elizabeth nos dice que a ella le pasó y a sus hijos, y ellos dijeron qué pena no comer cerdo, y ellos fueron y prepararon otra y cambió, ellos se sentían apenados y el Eterno los dejó en lo alto. Sí, Elisa, sí. Cuando nosotros, delante de nuestras familias, hacen reuniones, ellos dicen, no, ya viene tal persona, ellos no comen cerdo, entonces nos invitan, pero saben que hay una dieta especial que nosotros
nos dan diferente, no nos mezclan en la misma parrilla, ni siquiera, porque saben que no comemos. Las chuletas con un pollito que nos comamos nosotros, compartimos con nuestras familias, pero somos más exaltados por ellos, porque ellos se ponen a nosotros a darnos el gusto que nosotros tenemos por estas cosas, y es el momento de explicar las razones lógicas del Eterno para darnos unos sabios mandamientos. Hoy tenemos ciencia, hoy podemos desmontar facilito a una persona que come cerdo, porque hay muchos estudios de las bondades que da el comer los animales prescritos en las escrituras. Entonces nosotros nos sentimos orgullosos y somos exaltados por esas personas. ¿Quién no quisiera entender lo que nosotros entendemos? El hecho mismo de que nos vean guardando el día del reposo, al principio éramos unos ridículos porque no pensábamos en los negocios, no pensábamos en que es un día de producción, en que la familia necesita. Hoy día nos ven con admiración porque ellos no pensaban que íbamos a estar 8 años guardando el día de reposo hasta ser el día más hermoso de la semana, nuestro alivio, nuestro relax, nuestra conexión con el Eterno. Entonces, hermanos, yo sí, de mi parte fue este testimonio, y les doy mi clamor al Eterno para que les fortalezca y puedan empezar esta relación con Él, obedeciendo el tema de los alimentos, que fue lo primero que los apóstoles en Hechos 15 sugirieron a través de carta, de que por ahí se comience a los hermanos que en el día del reposo iban a aprender el resto de la Torá, en Hechos 15, 21. Vamos a escuchar a Marcelo, que va a invitarnos para su programa del día de mañana. Tenemos una cita con él, estamos igual conectados, y yo me despido de ustedes. Shabbat Shalom, hermanos. Este video será subido el día de mañana a nuestro canal de YouTube, y también el estudio vamos a pasarlo inmediatamente por las redes. Adelante, Marcelo. Bueno, yo también me despido, Shabbat Shalom para todos ustedes, y como decía Alejandro, pues apoyar la radio. ¿Cómo apoyamos la radio? Difundamos, hermanos, a nuestros conocidos a través de las redes, ¿no? A través del WhatsApp, que es importante. Bien, mañana nos vemos a las 11:30 aproximadamente, desde las 11:30, para continuar estos temas maravillosos. Mañana vamos a ampliar un poco más y estaremos pues en unión, ¿no? En unión a través de las redes. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, y sigamos disfrutando de este maravilloso día.